Dios. El motivo de oración del día de hoy es para que con la educación adventista tengamos una generación firme en el Señor. Querido hermano, querida hermana que nos escuchas en esta noche, yo te quiero invitar a orar, pero antes de eso quiero que nos podamos concentrar en algunos versículos de la Biblia. Te invito a que me acompañes en la lectura en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Uno de los propósitos de la educación adventista y la educación de los hijos es desarrollar la habilidad de oír, que se traduce en algunos casos en un escuchar. Pero en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, el Señor llama a sus hijos siempre a escuchar su voz, siempre a escuchar su voz. Lamentablemente, con los años y con una educación distinta, nosotros tendemos más a hablar que a escuchar, más a declarar nuestros pensamientos y nuestras ideas que aceptar sabiamente algunos consejos y algunas orientaciones de los demás. Y en el tema de la educación es esencial aprender a escuchar. Allí el Señor en Deuteronomio hace una invitación a los padres y les pide que ellos aprendan a oír su voz. Y oír la voz de Dios se traduce necesariamente en obedecer lo que Él nos indica. Ahora bien, los padres que han oído, han obedecido la voz de Dios, son los primeros y los mejores maestros en la educación de sus hijos. Porque este pequeño, porque esta jovencita va a escuchar la voz de Dios, la voluntad de Dios, a través de la persona de su mamá o de su papá. El hecho de que nuestros jóvenes o nuestros niños a veces no quieren o pretenden no escuchar, podría darse con una dualidad entre lo que le pedimos que hagan y lo que ellos ven que nosotros hacemos. Allí, la indicación que se le da al pequeño en cuanto a orientarlo para una mejor toma de decisiones tiene estrictamente relación con las decisiones que como papá o como mamá yo he tomado en función a la voz de Dios. Aquí el texto señala que primero los padres deben guardar en su corazón las indicaciones divinas. Oír a Dios es obedecer. Y esta obediencia se traduce en tiempo y lugar. ¿En qué tiempo? Dice al acostarte y al levantarte. O sea, involucra todo nuestro accionar activo y consciente. Desde la mañana hasta que nosotros nos disponemos a reposar en el sueño. El padre debe y la madre deben estar atentas a
escuchar a través del Espíritu la indicación de Dios todo el día. En este caso, son los maestros, los mejores maestros para sus hijos, para repetir y repetir esa voz de Dios para que los hijos tomen las mejores decisiones. Hijos que van a oír a sus padres en función de ver en ellos un ejemplo práctico de padres sabios e inteligentes que también obedecen los requerimientos divinos. Termina estos versículos señalando de que los atarás como una señal en tu mano. Nuestras manos, por lo general, son los miembros que se mueven en nuestro accionar diario. Toda nuestra actividad estará íntimamente relacionada de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero también menciona que serán como frontales entre tus ojos. O sea, aquí la voz de Dios es algo permanente, no solo en mi accionar con las manos, sino también en mi pensamiento, en la toma de mis decisiones. Termina el texto diciendo que las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los postes son los que le dan, ¿cierto?, la firmeza a las paredes, y la puerta es entrada y salida. Por lo tanto, todo nuestro hogar debe estar fundado sobre la voluntad de Dios. Queridos papitos, mamitas que nos escuchas en esta hora, estamos aún en tiempos de pandemia. Incluso nuestra región está en cuarentena. En medio de todos los que tengamos que hacer, hay algo especial. Tenemos el privilegio de estar con los nuestros, en nuestra propia casa, y estar todo el día, desde el despertar hasta el acostarte. Vamos a orar en forma especial por los padres, para que tengan un oído, que puedan oír la voz de Dios, que puedan hacer del Maestro Divino su Maestro. Porque la educación no es tarea de la primaria, de la secundaria, de la universidad o de posgrado. La educación cristiana es tarea de toda la vida. Así como ustedes van a permitir ser educados por Dios todas las mañanas, Dios pueda derramar su Santo Espíritu para que sean ustedes, los papitos, los mejores y los más grandes maestros en la educación cristiana de sus pequeños y de sus jóvenes. No solo por teoría, sino por práctica. Te invito a orar. Querido Padre Celestial, en esta hora quiero rogarte por todos los padres que al despertar en la mañana colocan su oído para ser instruidos por usted, que con corazón humilde reconocen que la tarea de ser padres es sublime, pero también, señores, además de ser un gran privilegio, es una gran responsabilidad. Ayúdales a nuestros padres a obedecer tu voz, a ir por el camino de la libertad, del gozo y de la paz, y que se transformen en los más grandes y mejores maestros en la educación cristiana de sus hijos. Enséñanos, Señor, a ser la voz de Dios en nuestras propias familias. En el nombre de Jesús te lo pedimos, pero ya lo agradecemos. Amén. Que el Señor te bendiga y que tus hijos aprendan a escuchar tu voz como ustedes escuchan la voz de Dios.
verdadero Dios.